Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado mucho revuelo, especulación y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Vamos a desentrañar unas declaraciones que han causado un impacto significativo, especialmente entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Y es que, como muchos ya saben, vamos a hablar de Can Yaman y sus recientes palabras sobre su relación profesional y personal con Demet Özdemir. ¿Será que existe una rivalidad secreta? ¿O es todo una invención de los medios? Prepárense porque vamos a analizarlo a fondo, a escuchar directamente del protagonista y a sacar nuestras propias conclusiones. Antes de sumergirnos en todo esto, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Hace poco las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y por extensión los internacionales, se encendieron con unas declaraciones contundentes de Can Yaman. El actor, conocido por su carisma arrollador y su éxito en series como Erkenci y Dolunay, rompió el silencio sobre un tema que muchos daban por sentado, su supuesta competencia con Demet Özdemir, su compañera en Erkenci, y una actriz que ha conquistado corazones alrededor del mundo. La frase clave que resonó y dio título a tantas noticias fue algo así como: "No competiré con Demet Özdemir, jamás seré su rival". Vaya declaración. Si ustedes vieron Erkenci, saben que la química entre Can y Demet era palpable, eléctrica. Sus personajes Candivit y Sanemaiden protagonizaron una de las historias de amor más populares de los últimos tiempos, y esa conexión en pantalla hizo que miles de fans soñaran con una relación fuera de los sets de rodaje, o al menos, con verlos repetir éxitos juntos, pero esta vez, como si compitieran por el mismo trono de la popularidad. Can Yaman, en un gesto que muchos han interpretado como un intento de poner fin a las especulaciones y aclarar el ambiente, se mostró muy claro en sus palabras. Lo que él quiso transmitir es que en lugar de ver a Demet Özdemir como una competidora, la considera una colega talentosa, a quien respeta profundamente. Dijo básicamente que no hay espacio para la rivalidad entre ellos, que son profesionales de la misma industria, y que el éxito de uno no tiene por qué opacar al del otro. Es más, parece que lo que él busca es un ambiente de apoyo mutuo, donde cada uno pueda brillar en sus propios proyectos. Esta perspectiva, a la verdad, es un soplo de aire fresco en un mundo del espectáculo que a veces se nutre de las tensiones y las comparaciones. Yaman dejó muy claro que su enfoque está en su propia carrera, en seguir creciendo como actor y en explorar nuevos horizontes, y que no está interesado en entrar en juegos de egos ni en comparaciones innecesarias con Demet ni con nadie. Y es que piénsenlo, cuando dos actores comparten un éxito tan rotundo, las expectativas de los fans se disparan. Erkenci fue un fenómeno, y la química de Can y Demet fue uno de los pilares de ese éxito. La audiencia se enamoró de la pareja y, naturalmente, deseaba verlos juntos en otros proyectos, o al menos, seguir sus carreras individuales sabiendo que ambos continuaban cosechando triunfos. Cuando Demet también ha tenido proyectos muy exitosos, como su participación en Erkenci y luego en otras producciones que también la han llevado a la fama internacional, las comparaciones empezaron a surgir de forma casi automática. ¿Quién es más popular? ¿Quién ha logrado más? ¿Será que se envidian los éxitos del otro? El propio Can Yaman parece haber sentido la presión de estas preguntas y ha decidido abordarlas de frente, desmantelando la idea de una supuesta rivalidad desde su raíz. Lo interesante de sus declaraciones es la madurez con la que las ha expresado. No se trata de una negación genérica, sino de una afirmación de respeto y reconocimiento. Él entiende que trabajar juntos en un proyecto tan exitoso creó un vínculo especial con el público, y que es natural que los fans quieran ver esa magia repetida. Sin embargo, también resalta la importancia de que cada artista tenga su propio camino. Demet Özdemir, por su parte, también ha hablado en ocasiones sobre la buena relación que mantiene con Can. Aunque quizás no con la contundencia con la que él lo ha hecho ahora, siempre ha habido un tono de compañerismo y aprecio en sus comentarios. Esto refuerza la idea de que las narrativas de rivalidad son, en gran medida, creadas por la prensa y por la expectativa del público más que por una realidad palpable entre ellos. Además, Can Yaman ha estado enfocándose más en su carrera internacional, participando en producciones en Italia y otros países,
lo que demuestra su ambición por expandir su alcance artístico. Este enfoque en proyectos diferentes, en idiomas distintos y en mercados nuevos, es una clara indicación de que su mente está en construir una carrera diversa y global, no en competir por un título específico dentro de una sola industria o mercado. Las declaraciones de Yaman podrían interpretarse como un mensaje de unidad para la industria turca, una forma de decir, podemos ser colegas, apoyarnos mutuamente y celebrar los éxitos de cada uno, en lugar de vernos como adversarios. Es una filosofía que sinceramente todos podríamos aplicar en nuestras propias vidas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? A veces los medios buscan titulares impactantes y la idea de una rivalidad entre dos estrellas jóvenes y exitosas es un gancho infalible. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para amplificar cualquier rumor, hacen el resto. Los fans, al ver a sus ídolos interactuar, o al no verlos interactuar de cierta manera, empiezan a tejer sus propias historias. Y ahí es donde nacen estas narrativas de competencia. Sin embargo, es importante recordar que lo que vemos en pantalla es a menudo el resultado de un guión, de la dirección y de la química actuada. La vida real de los actores puede ser muy diferente y a menudo existe un gran respeto y profesionalismo entre ellos. Las palabras de Can Yaman son, en este sentido, una invitación a mirar más allá de la ficción y a valorar el trabajo individual de cada artista. Él está reconociendo el talento de Demet, está diciendo que no la ve como una amenaza a su propio éxito, sino como una colega que también está haciendo su camino. Y eso, creo, es un punto de vista muy saludable y constructivo. Imaginen un mundo donde en lugar de comparar y competir, los artistas se inspiraran mutuamente y celebraran los triunfos de sus compañeros. Sería un ambiente mucho más positivo y enriquecedor para todos. Por otro lado, sus declaraciones también podrían ser una estrategia para desviar la atención de los rumores o para marcar un territorio en su carrera internacional. Al presentarse como un artista enfocado y sin ánimo de confrontación, quizás busca proyectar una imagen de madurez y profesionalismo que sea atractiva para productores y directores de diferentes países. En la industria del entretenimiento, la imagen que proyectas es tan importante como tu talento, y Yaman parece ser muy consciente de ello. Su clara postura contra la rivalidad podría ser una forma de diferenciarse y de presentarse como un profesional colaborativo y enfocado. Analizando más a fondo, este tipo de declaraciones de los propios protagonistas son fundamentales para recalibrar las expectativas del público y los medios. Cuando los actores desmienten activamente las narrativas de conflicto, están tomando el control de su propia historia. Están diciendo, esto es lo que realmente está pasando, y esto es lo que queremos que ustedes, nuestro público, entiendan. Es un acto de transparencia que, si bien puede decepcionar a quienes disfrutan del drama, es muy valioso para quienes valoran la autenticidad y el respeto en las relaciones profesionales. Además, no debemos olvidar que ambos actores han emprendido caminos muy distintos desde Erkencikus. Demet ha seguido trabajando en producciones turcas que han sido muy bien recibidas, y también ha estado explorando oportunidades internacionales, mientras que Can ha estado enfocado en proyectos fuera de Turquía, como la serie italiana Sandokan, o la serie de Netflix Viola come il mare. Esta diversificación de sus carreras hace que la idea de una competencia directa sea aún menos probable. Cada uno está construyendo su propia trayectoria, en geografías y con formatos diferentes. En resumen, la contundente afirmación de Can Yaman de que no competirá con Demet Özdemir y que jamás será su rival, es un mensaje claro de respeto profesional y de enfoque individual en sus respectivas carreras. Lejos de alimentar la idea de una competencia, busca promover un ambiente de compañerismo y admiración mutua en la industria del entretenimiento. Es una declaración que pone fin a especulaciones y nos invita a celebrar el éxito de cada artista en su propio camino. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de las recientes declaraciones de Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la prensa exagera a veces estas supuestas rivalidades? ¿Han notado ustedes un ambiente de competencia en la industria del entretenimiento? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me interesa mucho leerlas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también siguen de cerca el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.